Robert Nozick, un autor sin lugar a dudas primordial dentro del liberalismo libertario, a pesar de sus limitadas obras dado su tiempo algo corto de vida. En esta primera parte, vamos a ver la defensa que hace Nozick sobre la legitimidad de un Estado, de cómo pasa al estado de naturaleza, al estado ultramínimo, al estado mínimo. En el primer capítulo comienza con la tesis más básica, que antes de decidir el cómo debe administrarse el Estado, hay que decidir si éste debe existir o no, ya que carecería de sentido el intentar establecer principios para organizar el Estado, si no podemos justificar su propia existencia, por mucho que sea intuitivo para muchas personas su existencia. Para poder desglosar esto, primero debemos volver atrás en el tiempo y analizar el estado de naturaleza, en visibilidad de por qué sería más deseable o necesario abandonarlo. Para esto, Nozick toma el estado de naturaleza lockeano, pues considera que estados de naturaleza tales como los de Thomas Hobbes o Rousseau, como profundamente sesgados, dado que el primero da una tesis demasiado pesimista, tomando solo el peor escenario posible, sin analizar si ese sería el escenario más probable. Aunque Nozick no mencione concretamente a Rousseau, también este habla que los estados de naturaleza demasiado idealistas e ingenuos que dejan es básicamente irse al otro extremo del sesgo. En vista a esto, Nozick toma el estado de naturaleza de Locke al verlo como el más equilibrado entre probabilidad y noción de negatividad/positividad. A su vez, Nozick resalta que este vicio que algunos podrían tachar de pueril, de centrarse en el estado de naturaleza como un punto de partida, porque es una situación prepolítica, ya que esta da cimientos al desarrollo político posterior, un proceso análogo a la fecundación y gestación, puede no ser la parte más interesante o memorable del desarrollo de vida de una persona, pero no quita que dicho proceso sea de vital importancia para entender lo que viene después. Aquí es lo mismo, nos hacemos preguntas, ¿cómo podría surgir lo político a partir de lo no político? Este sería un proceso inevitable y natural o parte de un cimiento construido como una institución social de cero que poco tiene que ver con la naturaleza y más con sucesos deliberados. Lo que sí, Nozick aclara que tenemos fuertes limitaciones, al no poder describir con una precisión mayor el estado de naturaleza, ya que si supiésemos encasillarlo con más detalle y de forma concreta, qué rasgos no políticos llevan a lo político, los principios serían más sólidos que una piedra. No obstante, dado nuestras limitaciones férreas, nos vemos obligados de momento a conformarnos con hablar de forma más general, usando en este caso, el estado de naturaleza de Locke. En el segundo capítulo, Nozick se extiende explicando los distintos problemas inherentes al estado de naturaleza, entre aquellos, siendo la protección de los mismos derechos uno de ellos, pues las personas al tener que ser ellas mismas las que protejan sus derechos de los agresores, es bastante probable que cayeran en patologías peligrosas, tales como el castigo excesivo, así como llevar potencialmente a un estado perpetuo de guerra en el que al otro sentirse también agredido, se enmarca en una lucha potencialmente sin fin, una tesis similar a la Hobbes, aunque bastante atenuada. Al mismo tiempo, asociaciones de protección que pretendieran ser descentralizadas, para este autor acabarían en fracaso, dado que éstas tendrían problemas de logística al tener que discriminar a quien atender, al no poder hacerlo y verse forzados a atender a cualquiera, le daría herramientas varias a los agresores para tener inmunidad, uniéndose a tantas asociaciones de protección como puedan. A su vez, en caso de haber organizaciones grandes y dominantes que pareciera a primera vista, no es así, pues estas organizaciones tenderían bastante al conflicto entre los miembros y como el Estado surge de una forma muy similar al mercado, por un proceso de mano invisible, en el que las personas crean de forma consensuada un Estado, esto es coherente con la visión lockeana al respecto, que consideraba que el Estado surge por consenso y de forma voluntaria y emergente, es decir, para Nozick, el Estado no surge por un decreto, sino por un proceso orgánico al que tiende el ser humano. Esto lo distancia enormemente de Locke, que creía que si bien el proceso de crear el Estado era voluntario, era por decreto, es decir, Locke creía del mismo modo que para la existencia del dinero, era necesario un decreto o algo por el estilo, lo cual, es como podemos ver un graso error, pues Karl Menger, en su obra, Principios de Economía Política, aclaró que el dinero surge de manera natural, dado lo conveniente que es su existencia en comparación con el trueque. Nozick usa un argumento similar: el Estado no surge por decreto, sino porque éste tiene incomparables ventajas con su no existencia, semejante a la transición del trueque al dinero, pasamos de la anarquía al Estado. Esto obedecería al principio de la mano invisible, lo que Nozick contrasta con la noción de mano oculta, que en realidad es lo opuesto, ya que la mano invisible da explicación a sucesos organizados como descentralizados, mientras que la explicación de mano oculta interpreta hechos desorganizados como centralizados.
Nozick finaliza el capítulo, aclarando las diferencias tajantes entre un Estado y una asociación de protección dominante, en la que el Estado puede y según él, debe, tener un monopolio donde nadie más pueda usar la fuerza que caracteriza a la defensa, así como teniendo el monopolio moral de cómo y con quién usar la fuerza. Aquí, Nozick aclara esto porque el mencionar que el Estado surge por un proceso de mano invisible, puede llevar a malentendidos, haciéndole pensar quizás a las personas que el Estado y una organización de protección dominante fungiendo en un estado de anarquía serían semejantes. En el tercer capítulo, Nozick nos habla un poco sobre lo que llama estado ultramínimo, que es aquel estado donde se aplican todas las funciones del estado mínimo de Nozick. Aquí, él empieza la exposición dando a entender los malentendidos que suelen tener los libertarios anarquistas con el minarquismo, entre aquellos, pensar que la defensa del estado ultramínimo es incoherente, porque viola los derechos de sus conciudadanos con la coacción. Sin embargo, Nozick deja en claro bajo su punto de vista, que estos libertarios, caen en un vicio del así llamado utilitarismo de derechos, neologismo que usa porque si bien, el libertario prioriza los fines últimos, en tratar al ser humano en virtud de fin y no como un medio, cae en el mismo vicio que el utilitarista, de poner tan por encima los derechos, que descuida por completo si dichos derechos serán debidamente protegidos bajo su concepción de la vida buena en un estado. Aquí, Nozick aclara que el estado ultramínimo, sería algo así como el mal menor y necesario, pues sí, se violan derechos ajenos, pero mediante esa vulneración de derechos se evitan violaciones de derecho que podrían ser mayores. A su vez, Nozick aclara que puede comprender los malentendidos que pueden surgir, es decir, cómo puede una filosofía que procura la no violación de derechos como el fin último ser más peligrosa. Aquí, Nozick concluye el evidente enunciado kantiano detrás de este pensamiento, de obrar tal que nuestro obrar pueda ser ley universal. Si siguiéramos el precepto a rajatabla, el Estado debería ser inconcebible, porque atenta con la universalidad del susodicho accionar, en este caso, poniendo de eje al precepto libertario con este concepto kantiano que Nozick le adjudica, dice algunas verdades evidentes: si todo acto que no consentimos es entonces inmoral para los libertarios, entonces llevado eso a sus últimas consecuencias, un montón de acciones de nuestro día a día resultarían igual de inmorales. Por ejemplo, si le hablas a una persona, pero escondes información porque sientes que si la dijeses la otra persona te condenaría, o en cambio, si tú vendes algo, no le dices a tu comprador dónde podría comprar un producto más barato, podríamos concluir que tu accionar es malo por ir en contra de un posible consentimiento de la otra persona. Ya que ya mencionado, si tienes la certeza que la otra persona cambiaría de opinión si le dieses la información que tienes, podría considerarse que estás violando su consentimiento, pero, ¿eso en este contexto sería algo malo? Bajo estos enunciados, considera que el principio libertario anarquista reposa sobre una sobreponderación del consentimiento, sin al ignorar al mismo tiempo, que tal cosa es demasiado restrictivo, en el sentido de que haría sumamente engorrosa la convivencia entre personas, pues verse en la necesidad de constantemente pedir consentimiento haría imposible todo. Así, concluye Nozick que si Kant se hubiera percatado de lo excesivamente restrictivo y exigente que era su imperativo, posiblemente lo hubiera modificado. La pregunta como tal, seguiría siendo interesante para la filosofía moral, no obstante, es impertinente para la filosofía política, pues según este autor, la filosofía política solo debe encargarse de modo parcial, de qué ámbitos son aceptables que se traten unas a otras en un marco del Estado, excluyendo muchas de estas cuestiones. La tesis sería que, no puedes usar a la gente de ciertas formas, a modo de restricciones indirectas, de ese modo se encuentra un buen balance. A su vez, Nozick concluye que las restricciones morales indirectas, llevan a restricciones morales indirectas libertarias, ya que esto deja en claro que todos somos seres individuales con nuestras propias vidas por vivir, lo que sí, hay ciertos contextos en donde estas normas pueden ser complicadas y necesitar excepciones, como un caso hipotético donde alguien es inocente, cayendo hacia ti, pero posees un medio para evitar que te lastime, pero a costa de matarlo, haciendo que él sobreviviera si no le disparases. Posteriormente y extendiéndose un poco sobre el tema de restricciones indirectas, Nozick aborda una serie de cuestiones a modo de analogía. Como tal, él explica que toda su argumentación se centra en atacar al utilitarismo y que como tal, los animales son meramente un ejemplo, entre aquellos, que es un tanto arbitrario decir que una persona por cazar animales por placer, podría llevarla a violentar a las personas, pues en nuestra vida hacemos cosas que podrían considerarse análogas. Digamos por ejemplo que te gusta el dar golpes fuertes a
una pelota de fútbol, sería esa afición por la fuerza y el dar un golpe a la pelota suficiente como para hacer una falacia de pendiente resbaladiza en donde tú serías más proclive o incluso que terminaras a la larga pateando cabezas de personas? ¿No, verdad? Pues bueno, en vista de eso, se extiende en otras cosas, entre aquellas a desmontar ciertos argumentos cuestionables en favor del trato de los animales, estableciendo una línea, aunque con fines prácticos, más no necesariamente teóricamente rigurosos, kantianismo para las personas y utilitarismo para los animales, entre ellos, si podríamos de algún modo mencionar si los animales representarían una especie de punto medio entre la materia inerte y el ser humano, como una pregunta retórica al kantiano, para enmarcar las cosas mejor, al mismo tiempo, que usar de argumento por ejemplo, que si unos seres fueron concebidos con el propósito ya deliberado de que estos fueran sacrificados, cae en un error lógico, porque si hacemos por ejemplo, una persona que ha nacido, aunque el fin de su procreación fuera el de hacerla un esclavo, eso no significa nada, porque era un fin que violenta derechos, por mucho que ese fuera el propósito inicial, notándose un evidente utilitarismo negativo, que es así como lo denomina, al hecho de establecer normas que prohíben la utilidad para un fin utilitarista. Al mismo tiempo, al utilitarista en estos temas podríamos decirle, que por ejemplo, si a un animal que cuenta con un sistema nervioso menos desarrollado que el nuestro o incluso que ni siquiera posee columna vertebral, entonces, la felicidad, criterio sumamente usado en tesis utilitaristas, se vería seriamente comprometido como criterio, al mismo tiempo Nocir remarca varios huecos teóricos en el utilitarismo para animales y kantianismo para personas, como la dificultad para medir el tema de la felicidad animal, de si estos en un caso hipotético de ser privados de todo dolor y sin que se enteren sería admisible, entre otras cosas, dejando entrever el débil corpus teórico de esta tesis. No solo ello, Nozick aclara otro detalle importantísimo en todo el tema de los animales, en que, él pone de analogía un elemento muy típico de películas de ciencia ficción tipo Matrix, dado que, si estar en una de estas bitcámaras, viviendo diferentes tipos de experiencia, es semejante al autoengaño, así como que nos estemos preguntando constantemente si lo que sentimos ahí legítimamente es mejor vivirlo o no vivirlo, dejan entrever una cuestión importante, que de cara a los animales, dado que el sentir es algo tan sujeto a cosas como esta, como el caso de las cámaras de experiencias, queda claro que por sí sola la experiencia es insuficiente para catalogar esto como un criterio firme. A su vez, hay cuestiones abiertas en esto, entre aquellas, que por ejemplo, si nosotros poseemos derechos particulares por nuestra naturaleza superior sobre la de los animales, teóricamente, una especie que contase con un estatus superior en lo que respecto a naturaleza, ¿podría usarnos del mismo modo en que nosotros usamos a los animales? Es decir, no podemos evidentemente por razones que sobra explicar el sacrificar a un congénere nuestro del género Homo sapiens sapiens, por otro Homo sapiens sapiens, pero, en aras de un ser superior podríamos hacerlo. Tendríamos que decantarnos por una teoría que nos diga que tenemos un estatus superior a los animales, que por ende, podemos usarlo, aunque si somos coherente con este corpus, traería preguntas sobre seres superiores, del mismo modo, ser absolutamente animalista traería sus problemas. A su vez, Nozick aclara ciertos detalles, a ver, sigamos la premisa, si partimos del hecho de que el ser humano no puede ser un medio, más se aplican restricciones indirectas, basadas en un estatus de por ejemplo inteligencia, plantea cosas interesantes, porque por ser más inteligentes tenemos más derechos sobre criaturas menos inteligentes, ¿es el sentido de las cosas la cosa final que justifique el fin moral? De ser así, porque tenemos la obligación de salvaguardar vidas llenas de sentido. Aquí, Nozick cerrando el tema anterior, abre otro, que es básicamente el inicio del capítulo 4 para el final del capítulo 3, sobre los problemas que se advenderían de permitir que los así llamados independientes ejercieran el derecho lockeano de castigar a quienes violen sus derechos, dado que si bien, lo que estableció que los individuos no debían ser obligados a ingresar a la sociedad civil, si así no lo querían, no obstante, acarrearía una serie numerosa de problemas prácticos que implicaría la interacción con el individuo independiente de la sociedad civil, que se rehúsa a formar parte del Estado, en vías como por ejemplo, ¿podríamos confiar en que el independiente actuara de forma proporcional? ¿Sería legítimo el que la agencia intervenga para limitar al independiente? Al fin y al cabo, ¿sería de fiar una organización que no proteja a sus miembros ante posibles ataques ilegítimos?
Entre otros inconvenientes, estaría el hecho de que, por ejemplo, una persona puede variar mucho en su deseo de compensaciones de algún bien jurídico en caso de ser agredido, al mismo tiempo que se obvia si la circunstancia de la mejora empeora o mejoró. Por ejemplo, una persona puede sentir la necesidad de demandar a alguien que le ha robado, no obstante, si la susodicha persona se percatase que se trató de un hurto famélico y esto la hiciera cambiar de opinión, sería entonces aplicarse a sus anchas al independiente sin pasar por un proceso riguroso. Más adelante, Nozick aborda el tema sobre la autopropiedad y los límites de esta. Aquí, Nozick admite que se distancia de la tesis de Locke, que implicaba que una persona no puede hacerse a sí misma ciertas cosas como el suicidio, diciendo Nozick que esta clase de acciones son permisibles. Abre la cuestión con otra cosa también, siendo que, por ejemplo, si una persona estuviera a pagar todos los costos de operativos como forense, juzgado, perjuicio a los bienes jurídicos de la víctima, etc. ¿Qué se hace? Antes esta pregunta, Nozick hacer observaciones sobre teorías de derecho asociadas a lo penal, cabe aclarar que aquí Nozick usa cierta noción matemática, al involucrar conceptos a modo de variables y multiplicaciones, lo que sí, estas son sencillas de entender. Como tal, este critica bastante las teorías retributivas en el tema de disuasión de violaciones de derechos ajenos, poniéndolos de esta forma: si nos centráramos en disuadir lo más posible los delitos, nos llevaría a penas inaceptablemente duras, pero en cambio, poner penas que estén meramente orientadas a disuadir una vez el delito nos llevaría a penas que serían tan bajas que serían un chiste, aunque se intenten hacer argumentos que traten de minimizar al castigo a nivel que se reduzca la ansiedad de las potenciales víctimas. Sin embargo, esto tiene un problema importante: el utilitarista distributivo estaría poniendo el malestar o bienestar del delincuente como más importante que el de las víctimas, lo cual es inevitable si el utilitarista habla de bienestar general para todos, en vez de quizás, los que podríamos considerar que merecen más. Al mismo tiempo, se critica un sistema que permitiría a los que delinquen librarse de toda reprimenda si estos están dispuestos a pagar los costes de todo. Esto creo que hace referencia a la teoría punitiva libertaria de Rothbard. Como tal, las personas en ese contexto sentirían una profunda aprensión, miedo y un evidente rechazo a esas nociones de ser lastimado por una compensación, sino porque también esto no sería, como puede parecer quizás, un proceso de mercado, pues aquí la persona no está ofreciendo su propio voluntariamente, sino que está siendo agredida, por mucho que se le dé compensación. No obstante, esto podría abrir una nueva pregunta: si el mero hecho de compensar no subvierte el que la persona siga teniendo derecho a no ser lastimada, podría surgirnos la pregunta de por qué no prohibir siempre acciones así por el estilo que atropellen el consentimiento. Las razones son muchas. La primera sería que implicaría más mal que bien, pues en aras de querer mantener un bien mayor, se terminaría creando uno peor, una distopia orwelliana en donde todos son vigilados para evitar la delincuencia. Puedes decir que ahora hay más seguridad, pero a un costo que no lo compensa para nada y que vulnera el consentimiento. Si no es este el caso, los procedimientos tendrían costes logísticos simplemente imposibles para ser llevados a cabo por cosas como indemnizaciones. En vista del martirio y soberanamente costoso que sería darle indemnizaciones a cualquier persona por cosas como el mero hecho de vivir en sociedad, pues aquí, muchas veces podemos ser víctimas de un corte de luz que nos mate por quemar algo, podemos, si somos ingenieros nucleares, matar a un montón de personas si manejamos mal el panel de control en la planta nuclear, pero no por ello han de darse indemnizaciones a las personas bajo una petición preventiva, sino que debe darse a posteriori del hecho infortunio, no previo al hecho. De ese modo es mucho más manejable y es mucho más fácil el decidir quién debe recibirlos o el prohibir toda actividad medianamente riesgosa para los demás. Lo que sí, hay que tener cuidado al respecto. Nozick reflexiona que, por ejemplo, en el caso de la contaminación, comparte la opinión de Rothbard en este aspecto, de que la solución a esto es imponer los derechos de propiedad, donde no se dañe la propiedad de la persona, sus bienes, cuerpo, etc. sin consentimiento. De ese modo, alcanzaría para mantener el tema de la contaminación bajo control, quizás con la excepción de que se generen daños muy mínimos a nivel individual, pero que en conjunto den algo grande, es decir, si te roban 20 centavos a ti solo, no es para tanto, pero si de alguna forma esa persona pudiese robar 20 centavos a todos, sería muy rentable. Esto puede pasar con el tema de la contaminación, pero es meramente un caso puntual, algo que sería la excepción y no la norma. Lo que en sí, se considera si habría que ser una necesidad si vamos a prohibirle hacerle algo a otra persona, se debe dar una compensación. Por ejemplo, un epiléptico, si vamos a prohibirle el que maneje un auto por los peligros de su condición, esta perjudicaría
mercado si no conduce al ser una necesidad, por lo que habría que darle una indemnización al respecto. Esto aplica que no debe prohibirse siempre, siendo este el punto en este párrafo, que solo se debe prohibir cuando realmente las cosas que tienen un riesgo, el susodicho riesgo sea significativo. Por ejemplo, una persona puede jugar a la ruleta rusa, esto puede perjudicarla. En conjunto, podríamos decir que el dueño del casino está dañando a las personas o poniéndolas en riesgo, si somos externalistas, pero que aún así, no debe entrar en el rango de las prohibiciones, al perder más de lo que gana al hacer eso. Aquí reside el principio que establece Nozick, de compensación. Para dejar en claro esto con más ejemplos, por ejemplo, un vendedor existe y funciona, porque las personas están mejores con el vendedor existiendo, que si él no hubiera existido. Sin embargo, en este caso, no sería aplicable el intercambio voluntario sin un Estado, porque aquí, el principio de compensación no reposa tanto en una lógica de mercado según Nozick. En este caso, si tú le pagas a una persona porque no haga algo que podría perjudicarte, la situación no aplicaría, ya tú no estarías mejor de tal modo que si la otra no existiera, hasta se podría discutir si estarías mejor si el otro no existiera. Por ello Nozick aclara que lamentablemente aquí la lógica de mercado no es aplicable, siendo que este principio de compensación solo debe aplicarse si la persona adquiere una desventaja significativa. En caso de que se le genere una cierta desventaja algo menor, que no lo pone en desventaja comparativa respecto a los demás, entonces no hay razones válidas para exigir una indemnizaciones, ya que el propósito es reincorporar a la persona a un estado anterior o futuro, en donde tendría desventaja comparativa con los demás, como en el caso del epiléptico que no puede conducir. En cambio, en el caso de que no se generen desventajas serias, entonces, el principio de compensación de Nozick no se cumpliría y por ende, la indemnización no tendría sentido. En la primer parte del capítulo 5 Nozick nos habla de forma resumida que no se puede permitir a los independientes del Estado el dejar que ejerzan su justicia, por el solo hecho de que su procedimiento es muy poco confiable. Este deja en claro que el grupo de independientes incluso pudiesen llegar a ser mayoría o muchos, eso no les da ningún derecho particular. En este caso podríamos concluir que si ellos destinasen sus derechos de autodefensa a una entidad como una empresa que se dedique a hacer juicios y brinde protección, no le daría a la organización ningún poder particular por sobre los demás. En este sentido podríamos concluir que en el mejor de los casos que la susodicha organización posee el mismo derecho de defender a sus congéneres como si fuera un individuo, es decir, que Nozick no considera que el ser apoyado por un número de personas en particular, lo vuelve como una especie de suma, en donde todos los derechos se suman para formar un gran derecho único. No obstante, esto se suma a otra cosa, esto aplica a que un sinnúmero de independientes tomasen esa decisión, ya que aquí, serían muchas personas las que estarían ejerciendo su procedimiento peligroso a palabra del autor. No obstante, aquí podríamos hacernos unas preguntas: ¿qué soluciones en el estado de naturaleza podrían hacer para que ellos pudiesen ejercer su derecho a defenderse de manera apropiada? Pues bueno, Nozick menciona que un método que podrían intentar los independientes crear algo así como consejos en donde decidieran en conjunto y así, el que ese problema fuese paliado sin necesidad de salir del estado de naturaleza. Sin embargo, para el autor, los consejos de ese tipo carecerían de incentivos reales para cumplir con el propósito para el que fueron diseñados, ya que si llegasen a seguir lo que ellos hacen, harían que los independientes se saliesen de los consejos al verse demasiado limitados, dado que en todo contrato y en todo esquema anarquista es sumamente voluntarista, no podrían obligar al independiente a que se quedase, por lo que tendrían más incentivos para no bajar mucho el umbral de peligro, sino el atraer al independiente. Ante esto, podríamos concluir quizás varias propuestas para que este problema de la ineficiencia y peligros de aplicar justicia privada en un marco de estado de naturaleza fuese paliado, aplicando el principio de imparcialidad exhibido por parte de Arthur Rawls. Sin embargo, este principio tiene serias incompatibilidades con la tesis anarquista. El primero, es que el anarquismo rothbardiano tiene algo particular: el principio de imparcialidad proclama que si se cumplen ciertas condiciones sui generis para que la misma obligación se activara, es decir, que se podría ejercer justicia privada si se aplican manejos estrictos. No obstante, esto tiene el problema de que la tesis rothbardiana se basa en el hecho de que no podemos coaccionar a otra persona a hacer algo que no quiere sin importar que, incluso si previamente se comprometió a hacer caso al principio de imparcialidad. Esto es algo que Rothbard dejó bastante en claro en el Manifiesto Libertario, donde el propio Rothbard creía fuertemente que esa clase de obligaciones morales no tenían sentido. En este caso, podemos concluir
concluir que el principio de imparcialidad tal y como lo plantean Rawls y Hart es incompatible con el anarquismo libertario. No obstante, hay más, no solo está ese detalle, sino que como tal ese principio está fuertemente basado en la justicia social rawlsiana, es decir, esta es intrínsecamente utilitarista. En esto, Rawls piensa que si los beneficios superar las contras puede obligarse al individuo a ceder sus derechos en pro de un supuesto bien mayor en donde este mismo se vea beneficiado, es decir, que para alguien como Rawls, se debe hacer justicia social y creo que no es necesario aclarar lo que piensan los libertarios sobre eso. Con esto, ya podríamos descartarla, aunque, podríamos modificar el principio de imparcialidad para que éste pudiese aplicarse y paliar este problema. La realidad es que no, ya que el modificarlo para hacerlo funcional y compatible con la tesis rothbardiana sería un proceso tan intrincado y enrevesado, que no sería aplica de lo complejo que llegaría a hacer. Al mismo tiempo podemos hacer otro inciso: si consideramos cierto el derecho a ser puesto bajo un juicio justo, podríamos concluir que la tesis anarquista en lo referente a lo procesal es incompatible con este precepto del derecho, ya que el sistema procesal libertario anarquista se rige en un marco de estado de naturaleza, peca de ser extremadamente vago y poco claro. En este caso, podemos decir algo y seguir un principio para seguir el hilo que propone el autor: es siempre mejor un culpable suelto que un inocente preso. Por ende, podríamos concluir que un sistema legal en donde se manejen más garantías legales, le dan al procesado un sentido proporcionalidad sobre qué tan seguro estará de ser condenado injustamente. Básicamente, más garantías legales, menos probabilidad de ser culpado injustamente. No obstante, esto tenía que tener sus peros. En este caso es que si bien estas garantías protegen al inocente, también al delincuente, ya que estos tienen mayores posibilidades de que salga impune de su delito, debiendo así, un equilibrio entre proteger al inocente e impedir que el culpable quede suelto, aunque teniendo cierta prioridad por lo primero. Con esto de prerequisito, podríamos decir que bajo la lupa de Nozick, dado que el estado de naturaleza ofrece un marco teórico sumamente débil en lo referente a derechos procesales, es otro motivo para descartar el intentar volver a ese estado. Aquí puede surgir una pregunta: ¿el individuo en el estado de naturaleza tiene derecho a castigar al agresor que le agrede? Fuera del hecho de los enunciados fácticos al respecto, podríamos concluir que tiene ese derecho más allá que cualquier cosa. Ante esto, Nozick argumenta que así como todos tienen derecho a reprimir a los agresores que violentan los derechos propios, a su vez, este derecho choca con dos derechos que Nozick considera una extensión de los mismos, entre ellos, el derecho a la información y el derecho a ser juzgado bajo un procedimiento confiable, es decir, lo que comúnmente se llama derecho a un juicio justo, al este ser un derecho tanto del agresor como el inocente. Dado que el inocente tiene derecho a un juicio justo por igual, debe ceder el derecho a reprimir al agresor por mano propia al Estado, para que ese derecho tenga una coherencia propia con los demás derechos del individuo. Pues perfectamente, el derecho a un juicio justo podría considerar una derivación de la legítima defensa, pues si el ejercer este derecho reside en protegerse a un mismo de agresiones injustas, si somos consecuentes, el mismo tendría derecho a ser enjuiciado de forma justa, pues tendría derecho a defenderse de los métodos judiciales poco confiables de los anarquistas, al menos según el autor. También, Nozick llega a recalcar el hecho de que, si bien un individuo podría acceder voluntariamente en un marco de anarquía, sus derechos de autodefensa a una organización de protección, lo cual teóricamente serviría para paliar estos defectos del estado de naturaleza, se recalca que a la larga solo terminaría en un marco de abuso por parte de la organización dominante. No obstante, cabría hacernos unas preguntas: si un culpable es atrapado por un procedimiento injusto, ¿podría defenderse de ello a pesar de ser culpable? Estas son preguntas interesantes e importantes. Teóricamente, ante la presencia de una agencia, esta podría investigar si su cliente es culpable o no, con la contra de que no sabe la agencia si su cliente es culpable o no, aunque podríamos dar el beneficio de la duda que cualquier acusado es consciente de su propia culpabilidad o inocencia. Sin embargo, aquí surgen nuevas preguntas, dado que se ha establecido según Nozick que los procedimientos de justicia privados son poco confiables. ¿Podría entonces la organización ir en contra de los procedimientos? De ser ese el caso, ¿no caería el propio sistema en una contradicción, al oponerse a procedimientos desconfiables, siendo que su propia existencia también encajaría en esa categoría?
Nozick deja en claro a su punto de vista, que incluso si se garantizaran indemnizaciones para los damnificados e incluso que si se ejerce un procedimiento desconfiable que resulte tener un margen de error bajo, seguiría siendo legítimo el aplicar penas a la persona que aplique los susodichos procedimientos. Aquí se aplican cierto punto de encuentro entre cuestiones epistémicas y cuestiones de derecho. En este caso, no reside tanto en si el resultado es válido o no, sino más bien en el conocimiento de la persona al ejercerlo. Explico, es decir, si tú ejerces tu derecho, pero sin tener pleno conocimiento para poder ejercerlo de forma ética, independientemente de el resultado, el punto central no es ese, sino el hecho de que al proceder sin el debido conocimiento, se obró de forma irresponsable y por ende, incorrecta. Este mismo razonamiento aplica a Nozick para las agencias. El hecho de obrar sin la debida información hace que obren de manera irresponsable y por ende reprobable. Epistémicamente ese sería el eje central, en la importancia de obrar de forma responsable, algo que según Nozick, es incompatible en el estado de naturaleza anárquico, aplicando de forma estricta un trato dirigido a un principio epistémico, donde solo bajo ciertas condiciones una persona que es agredida puede ejercer su derecho de reprimir al agresor, siendo consecuentes, dado que para Nozick, dado los derechos procesales, la única forma de ejercer de forma correcta los susodichos derechos de legítima defensa aún en juicio, solo puede darse en un marco de Estado, no siendo ésta pretendiendo forzar al individuo a que renuncie su derecho a la legítima defensa, sino aclarando que para que el susodicho derecho en lo penal sea ejercido de manera efectiva, este debe someterse al principio epistémico, que solo puede alcanzarse en un estado mínimo estilo Nozick. Es decir, el autor aclara que no se debe extraer los derechos procesales como simples derivaciones de los derechos naturales en todo sentido, sino que también es una apelación al ejercicio responsable de los mismos. Así, se deja en claro que no se basa únicamente en si es culpable o no la persona imputada, dando a entender el por qué Nozick no apoya lo que llama utilitarismo de derechos. Aquí, Nozick deja en claro algo: para él, no hay ningún elemento monopólico de fuerza en el Estado, al menos en el que él propone, pues como tal pensémoslo desde este punto de vista, en el estado mínimo de Nozick da espacio para la apelación, es decir, que todos pueden denunciar procedimientos injustos para ser procesados. En cambio, los susodichos derechos de apelación y procesales en la así llamada organización dominante no existe, pues ella misma al centrarse en los procedimientos que le parecen correctos, toda la apelación para Nozick queda anulada, lo que llevará al verdadero monopolio de la fuerza para Nozick, pues aquí, la agencia dominante solo se preocupará por sus propios puntos de vista, llevando a extendiéndonos en esto último. La agencia dominante, al poseer el monopolio de facto, sería ella sola la que según Nozick embestiría la autoridad que puede ejercerse, pese a que otras agencias podrían competir con ella. Al mismo tiempo esta posee, dado su carácter gigantesco, le da una ventaja significativa para captar clientes, aunque tendría el consuelo de que al no extenderse a conflictos entre no clientes, cosa que Nozick menciona que sería más complicado en un estado. Sin embargo, esto para el autor es meramente una fantasía, ya que la organización dominante, en busca de seguir su agenda, le prohibiría a los independientes que renieguen de ocupar sus servicios al pensar o simplemente pretender pensar que los métodos de los independientes son equívocos, ofreciendo como compensación a los independientes sus servicios de protección al ver que perdería más al dejarlos a su suerte que ofreciéndoles ese servicio. Aunque esto pueda parecer como un principio de compensación, no lo es tanto, pues como tal, la agencia dominante según Nozick solo se encargaría de los gastos mínimos para evadirle pérdidas, sin mediar tanto mucho más, es decir, a diferencia del ejemplo del epiléptico que se le prohíbe conducir y se le pagan cosas aparte para que pueda transportarse, en este caso solo pagaría un auto y poco más, en vez taxi, seguro, etc. Es decir, la agencia apelaría a lo mínimo y poco más. Pasando al sexto y último capítulo de esta primera parte del libro, Nozick abre el capítulo abriendo un par de preguntas importantes, dado que para él, en el estado de naturaleza o anarquía rothbardiana se genera un poder de facto, a diferencia del poder de jure, del estado mínimo que él expone. Nos abre las preguntas hipotéticas sobre cómo estos problemas podrían teóricamente llegar a resolverse, como por ejemplo, que para combatir a la agencia dominante, todas las demás agencias más pequeñas lleguen a unirse y así hacerle frente o cosas así.
El autor menciona el cómo la situación jurídica en el estado de naturaleza anarquista terminará como tal en un ciclo de abuso y de dilema del prisionero, en donde cada intento de los individuos en el estado de naturaleza conducirían inexorablemente a lo que el propio anarquista no desea, dado que en este caso, en una situación así, la persona que desee socavar los riesgos de un procedimiento que considera poco confiable o en su defecto una que va por ese camino, pensaría mucho en su propio beneficio más que otra cosa, en este caso, no tomará como en el dilema del prisionero, la mejor opción para que ambos salgan bien parados, sino la que más la beneficia a él mismo, aunque sea a costa de pasar por encima de la otra persona. Esto nos llevaría a hablar sobre lo que se suele llamar ataques preventivos. Haciendo un cambio de tema, el autor a posteriori de lo anterior, nos pone un ejemplo un tanto interesante. Existe un consenso en ética y geopolítica en el tema de ataques preventivos, es decir, cuando un Estado-nación está a punto de atacar a otro y la dicha probabilidad cuenta con evidencia como declaraciones, testimonios, etc. Es totalmente válido para la potencial nación víctima el accionar antes que eso pase. Esto es algo que parece no prestarse a demasiados disensos. No obstante, nos abre una pregunta: si la nación amenazante estuviera trabajando en un arma muy poderosa y las amenazas fuesen más sutiles, ¿habría derecho por parte de la nación ante algo así o situaciones por el estilo? Como tal, el autor no se explaya per se en el ejemplo antes mencionado para hablar de política internacional, sino que destaca lo que para él es la ética de las represiones preventivas y la responsabilidad penal. Explicando esto, Nozick considera que como tal, no puede enjuiciarse o perseguir judicialmente a alguien por facilitar un accionar ilícito ulterior. Poniéndolo simple, una persona no debería, por ejemplo, ser perseguida por crear algún invento que pudiese ser usado para el mal, ya que pensándolo bien, casi cualquier invento puede ser usado con esos fines, incluso cosas intangibles como el conocimiento. En esto Nozick hace unos tajantes principios al respecto, en donde si bien no puede castigarse judicialmente a una persona por hacer tales actos de facilitación, puede y debe, según él, ser reprendida si se está llevando a cabo el acto final para llevar a cabo la acción ilícita. En este sentido, solo se lo puede reprimir en la fase final del plan, por así decirlo, cuando este sea el paso para pasar de la planificación a la comisión del delito. A su vez, el autor explica su postura respecto a la responsabilidad penal en casos de persuasión. Esto es un ejemplo personal y no del autor, pero podríamos hablar de Charles Manson aquí, que encaja en esa descripción por completo, al no haber sido él quien mató a las personas per se, pero movió los hilos para que otras personas lo hicieran por él. Para el autor, si bien no podemos encasillar a la persona que persuade dentro de la categoría estricta de comisionar un delito, encaja en la categoría de cómplice. Por ejemplo, alguien asesina a otra persona y cuenta con un cómplice que lo ayuda a borrar la evidencia. El cómplice como tal no mató a nadie y eso no hay que olvidarlo, pero sigue siendo parte del problema. Aquí es lo mismo para el autor: el que persuade a otro de comisionar un delito, es un cómplice, ya que arguye que cuando se debate esto, suele verse la responsabilidad de una forma nominal, es decir, hay un determinado porcentaje de responsabilidad, que se reparte entre los involucrados. Este se distancia de esta forma de ver las cosas, ya que para el autor no se debe medir la responsabilidad o considerarla desde ese punto de vista, sino como algo que simplemente se mide en función de simplemente estar involucrado. Es decir, para Nozick, eres cómplice de un asesino, mereces la misma responsabilidad penal de un asesino o por lo menos una muy próxima. Dejando ese tema de lado, se procede a lo ulterior a aclarar una cosa: dado que según Nozick, el Estado surge por un proceso de mano invisible, resulta algo así como una fuerza de la naturaleza, es decir, que los anarquistas, si es que los hubo, no podrían haber hecho nada para que el Estado no surgiera. Esto, no hay que confundirlo con el contrato social de Locke. En este caso, Nozick se distancia, ya que considera que es un proceso de mano invisible, es decir, una parte natural de las personas, no un contrato comisionado o un suceso histórico que podría no haber ocurrido. Es algo similar a lo que se dijo al principio de que el dinero surge de forma natural y no por un contrato. Aquí es básicamente lo mismo. Considerando que a su vez, las organizaciones de protección privada acabarían formando también un Estado a modo de facto, es decir, lo que ya se dijo antes, se distingue entre el estado de jure de Nozick y el estado de facto que terminaría sucediendo de parte de la anarquía, siendo de ese modo otro proceso inevitable. Sobre la legitimidad del Estado, Nozick aclara que el hecho de que el Estado sirva de garantía para los derechos de las personas, esto no exora a la gente de la responsabilidad misma que tienen para con ellos mismos.
Como enunciado adicional sobre la legitimidad, hay que hacer incisos, pues, si bien este puede decirse que tiene derecho a servirle al ciudadano mediante su protección, no puede decirse de la misma forma que eso le dé legitimidad por sí mismo. Entonces, estos razonamientos han de aplicarse a la agencia dominante en un estado de naturaleza anarquista. Nozick señala otro problema del estado de naturaleza, las indemnizaciones, dado que según Nozick los teóricos del estado de naturaleza podrían arguir el que la persona tiene ciertos derechos y que por ende, puede delegar a otras personas el que ejerzan el susodicho por ella, como cobrar una indemnización. Esto tiene serios riesgos y problemas fácticos, pues, si se permite por un lado el cobrar múltiples indemnizaciones al agresor, hasta para cualquier punitivista eso sería injusto. En cambio, si solo se le diese la potestad a que la persona que vaya primero y que llegue primero a cobrarle una indemnización al agresor, esto fomentaría una competencia para ver quién llega primero y bueno, el resto es historia. Problemas prácticos como la susceptibilidad a la corrupción por parte de quienes buscan al agresor para cobrarle, entre otras cosas que lo vuelven algo poco recomendable de poner en práctica para este autor. Bueno, aquí terminaría el vídeo. Hay ciertos detalles que no mencioné de la parte final, pero que a grandes rasgos tampoco se pierden de mucho, son leves profundizaciones y algo de redundancia de puntos anteriores respecto a las consecuencias de un sistema penal en un estado de naturaleza, detención preventiva y solo eso. Muchas gracias a los que se quedaron y vieron este vídeo hasta el final, significa mucho para mí. Les digo que la parte 2 va a tardar, pues necesitaré leerme la teoría de la justicia de John Rawls y ese libro tiene 500 páginas, ya que la segunda parte del libro es básicamente una crítica a John Rawls, por lo que la siguiente parte tardará, pero no dejaré en activo el canal. Lo siguiente de lo que hablaré será de 1984 y Un Mundo Feliz, pues creo que esas novelas pueden ser interesantes para traérselas en este formato que estoy probando. Muchas gracias por tu atención y recuerda, conócete a ti mismo.